Mi hermano, muerto, reapareció en Año Nuevo, y descubrí que todo era una trampa. Si te digo que mi fin de año explotó como un petardo mojado, créeme, eso sería quedarme corto. Me llamo Damián, tengo 29 años y honestamente, hasta hace muy poco pensaba que tenía la vida más normal y aburrida del mundo. Un trabajo estable, una relación de 3 años con una mujer que juraba que yo era su lugar seguro, y una familia medio disfuncional pero funcional a la vez, como todas en diciembre. Nunca imaginé que mi mayor pesadilla iba a empezar justo cuando más necesitaba tranquilidad. Todo comenzó el 27 de diciembre, cuando volví temprano del trabajo porque mi jefe decidió que la familia es primero, irónico, considerando lo que vería después. Yo entré al apartamento esperando encontrar a mi novia, Lina, viendo recetas de TikTok para la cena de Año Nuevo o peleando con el horno, porque tenía la habilidad única de quemar todo lo que tocaba. Pero la casa estaba demasiado silenciosa, con esa calma incómoda que te avisa que algo está mal. Al principio pensé que simplemente había salido, hasta que escuché un pequeño golpe en la habitación. No un golpe fuerte. Más bien un movimiento rápido, como si alguien hubiera intentado esconderse. Mi primera reacción fue pensar en ladrones, aunque, ¿qué ladrón decide robar justo la semana en que todos los vecinos están en casa envolviendo regalos o discutiendo por quién compró el pavo? Así que avancé despacio, con el celular listo para llamar a la policía. Y entonces escuché una risa. Una risa ahogada. Una risa nerviosa. Una risa que conocía demasiado bien. No quiero sonar dramático, pero cuando abrí la puerta del cuarto, juro que sentí como si alguien me hubiera sacado el aire a puños. No era solo la escena que vi, era quien estaba ahí. Lina estaba en ropa interior, sí. Pero no estaba sola. Ahora, uno esperaría ver al amante típico, el amigo de gimnasio, el vecino musculoso, el ex tóxico que nunca se fue del todo, pero no. Porque, sentado en mi cama, tan cómodo como si fuera suya, estaba Samuel. Mi hermano menor. Mi única sangre directa. El favorito de mis padres. El mismo que yo había defendido toda mi vida de sus idioteces. Él fue el que se levantó primero, con la cara más pálida que un muñeco de nieve. La única palabra que logró decir fue: Bro, no es lo que parece. Ah, claro. Humor negro activado, mi novia casi desnuda, él sudando, la cama desordenada, condones usados en la mesita, pero no es lo que parece. Debe ser que estaban haciendo un ritual de fin de año, ¿no? Quemando mis esperanzas y deseos en mi propia cama. No sé qué me sorprendió más, la traición o lo estúpido de su excusa. Lina intentó cubrirse con la sábana, mi sábana, y tartamudeó. Damián, por favor, no te pongas así. Así como, calmado, dando aplausos, sirviendo vino para celebrar. Y justo cuando pensé que nada podía empeorar, Samuel abrió la boca otra vez, esta vez con una frase que cambiaría todo. Bro, si te lo contamos ahora es porque, es mejor que lo escuches de nosotros y no, del resto. ¿Del resto? ¿Qué resto? Cuando le pedí que hablara claro, Lina soltó un suspiro que parecía más un alivio que una culpa. Y ahí fue cuando lo dijo. Damián, no solo somos nosotros. No entendí. No quise entender. Pero antes de poder exigir respuestas, el celular de Samuel empezó a sonar. Y cuando miré la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Era mi papá. Llamándolo a él. A esa hora. Con esa insistencia. Y entonces lo supe. Lo que había descubierto, apenas era la mitad de la traición. Y la otra mitad, venía de alguien que jamás imaginé. El celular de Samuel seguía vibrando como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi papá llamaba, y no de la forma normal en la que él llamaba, 2 veces, una pausa, y luego se rendía. No. Esta vez era insistente. Demasiado insistente. Samuel me miró como si esperara que yo le dijera qué hacer. Qué ironía, el que me estaba clavando la puñalada ahora me veía como el alma sabia de la familia. No sé qué me dio, pero le arranqué el teléfono de la mano. Damián, no contestes. Demasiado tarde. Deslicé para responder, y del otro lado escuché algo que no estaba preparado para oír. Samuel, dime que ya hablaste con tu hermano. ¿Esto se salió de control? Lina no debería haber estado sola cuando llegara. ¿Dónde están? Necesito que los 3 me escuchen. Los 3. Mi papá diciendo, los 3, como si Lina, mi novia, fuera parte del club familiar. Automáticamente miré a los 2 traidores, pero ellos parecían saber exactamente de qué hablaba. Como si tuvieran un secreto en común, uno que yo no solo ignoraba, sino que jamás hubiera imaginado. Mi papá siguió hablando, sin darse cuenta de que yo estaba al teléfono. Samuel, tú prometiste manejar esto, no puedo permitir que tu hermano se entere por otra gente. Si se entera, se acaba todo. Se acaba todo. Cada palabra era gasolina en un incendio que ya estaba fuera de control. Tragué saliva y dije: Papá, soy yo. Hubo un silencio que me perforó los oídos. Largo. Pesado. Culpable. Y entonces lo escuché suspirar como si hubiera envejecido 30 años en un segundo. Hijo, ya lo sabes. No sabía que me daba más asco, que no sonara sorprendido, o que sonara, resignado. Le respondí con un tono que ni yo sabía que tenía, sé que Lina me engaña con Samuel. Si te refieres a eso, pues es el espectáculo de bienvenida que me encontré. Samuel apretó los dientes, Lina empezó a llorar, pero esas lágrimas ya no me movían nada. Mi papá, en cambio, dijo algo que me dejó helado. No, Damián. Eso no es lo peor. Qué lindo.
Qué bonito. Qué hermoso diciembre. Yo simplemente dije, entonces dilo. Damián, tienes que venir a la casa. Hoy. Ahora. Los tres. No puedo explicarlo por teléfono. Solo te digo esto, tu mamá no sabe nada. Y no debe saberlo todavía. Mi mamá. Mi pobre mamá. Si mi papá estaba metido en algo tan oscuro que Lina y Samuel también sabían, ¿mi mamá realmente estaba afuera de todo? ¿O solo fingían protegerla mientras ella era parte del circo? Mi cabeza daba vueltas. Colgué sin despedirme. Los miré a los dos. Lina temblaba. Samuel evitaba hacer contacto visual, como un niño atrapado robando en una tienda, pero multiplicado por 1000. Yo dije. Los tres vamos a ir. Ya. Damián, empezó Lina. No. Hablamos allá. Ni siquiera sabía que iba a encontrar en la casa de mis padres, pero algo me decía que lo que acababa de ver entre Lina y Samuel era apenas la superficie de algo muchísimo más podrido. Mientras salíamos del apartamento, Samuel me alcanzó y me susurró. Bro, por favor, no te enojes más de lo que... Lo interrumpí. Samuel, si sigues hablando, te juro que no llegas vivo. Llegamos al carro. Silencio absoluto. Parados frente a la puerta del edificio, Lina se atrevió a decir. Damián, ¿seguro quieres saberlo todo? Porque una vez que lo escuches, ya no hay vuelta atrás. La miré a los ojos. Y justo antes de responderle, mi celular vibró con un mensaje desconocido. Solo decía. Si vas a la casa, descubrirás la otra mitad. Ten cuidado. La otra mitad. El mensaje que no debía existir. De alguien que no se identificó, pero sabía exactamente lo que estaba pasando. Y justo cuando abrí el mensaje completo, me quedé sin aire. Porque en la foto adjunta, aparecía alguien que no tenía por qué saber nada de esto. Alguien que yo creía completamente fuera del drama. La identidad de esa persona era la verdadera amenaza. Abrí la imagen del mensaje y juro que sentí como todo el aire del mundo decidió abandonarme al mismo tiempo. Ahí, en la foto, mirando directamente a la cámara como si supiera exactamente que yo la vería, estaba Reina. Mi mejor amiga desde el colegio. Mi confidente. La única persona, fuera de mi familia, que sabía absolutamente todo sobre mí. Reina, que nunca hablaba con Samuel. Reina, que siempre me había dicho que Lina tenía algo raro en la mirada. Reina, que yo consideraba la persona más leal de mi círculo. Pero lo peor no fue verla. Lo peor fue ver el lugar donde estaba. Porque la foto mostraba la sala de la casa de mis padres. Y detrás de ella, sobre la mesa, había documentos. Muchos. Papeles que parecían contratos, carpetas, y un sobre manila con mi nombre escrito a mano. Un sobre que yo nunca había visto, pero que ellos, claramente, sí. El mensaje continuaba. No confíes en ninguno. Ni en Lina. Ni en Samuel. Ni en tu papá. Si vas, te preparas para escuchar algo que te va a destrozar. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que me mareé. ¿Reina estaba advirtiéndome? ¿O estaba siendo parte del juego? Lina vio mi cara y preguntó, temblando. ¿Qué? ¿Quién te escribió? Yo guardé el teléfono en el bolsillo. No te importa. Ella bajó la cabeza como si supiera que no tenía derecho a pedir nada. Samuel tragó saliva como si hubiera visto un fantasma. ¿Fue? ¿Reina? Preguntó, y eso me jodió más que cualquier otra cosa. ¿Cómo diablos sabía él que Reina podría estar involucrada? Me acerqué a él. Muy cerca. Tanto que pudo oler lo poco que me quedaba de paciencia. Habla. Bro, hay cosas que, papá no quiere que se sepan todavía, dijo él, con la voz partida, y Reina, ella empezó a sospechar antes de que tú notaras nada. Se metió demasiado. ¿Demasiado? ¿Qué significaba eso? Lina intervino sin que yo la mirara siquiera. Reina vino varias veces a tu casa cuando tú no estabas. Creímos que tú le habías dicho, pero, ella investigaba sola. Investigaba. A mis espaldas. Sobre mi familia. Tenía sentido, pero también era jodidamente inquietante. Respiré hondo. Mi corazón latía demasiado rápido. La palabra traición ya no era suficiente. Esto se sentía, sistémico. Planeado. Como si yo hubiera sido el único ciego en un mundo lleno de gente que sabía exactamente qué estaba pasando mientras yo vivía mi vida creyendo que todo estaba bien. Decidí que necesitaba respuestas. Y las necesitaba ahora. Entren al carro, dije. Nadie discutió. Nadie respiró fuerte. Nadie se atrevió a decir una palabra. El camino hacia la casa de mis padres fue una eternidad en silencio. Solo el sonido de las notificaciones de mi celular interrumpía el ambiente, pero no me atreví a mirar más mensajes hasta llegar. Cuando estacioné frente a la casa, algo se sintió raro. La puerta estaba entreabierta. No luces navideñas. No música de fondo. Nada del caos típico que mi mamá armaba cada diciembre. Solo silencio. Un silencio que parecía advertirnos que ya era demasiado tarde para echarse atrás. Bajé del carro. Lina y Samuel se quedaron quietos, esperando que yo diera el primer paso. Y justo cuando puse el pie en el porche, mi celular vibró otra vez. Era otro mensaje del mismo número desconocido. Lo abrí. Solo decía. No entré solo. Y debajo, un audio de 3 segundos. Cuando le di play, escuché una voz que me heló la sangre.
Una voz que jamás debió estar ahí. Una voz que yo creía lejos, ocupada, inocente en todo esto. Una voz que dijo: Damián, perdóname. ¿La persona del audio? Era alguien que nunca, nunca, debió pedirme perdón. Porque si lo hacía, significaba que también estaba involucrada. El audio se repitió en mi cabeza como un eco enfermo. Damián, perdóname. Esa voz no era cualquiera. No era Lina. No era Samuel. No era mi papá. Era mi mamá. Mi mamá, la misma que supuestamente no sabía nada. La que mi papá decía que había que proteger. La que siempre parecía ajena a los problemas, como si viviera en su propio mundo de recetas, villancicos y dramas de telenovela. Pero ese audio, esa culpa en su voz. Era imposible ignorarlo. Mi mano tembló. Lina se acercó un poco, tratando de ver la pantalla, pero levanté la mano como si fuera un arma. No te acerques. Ella se quedó helada. Samuel tragó saliva tan fuerte que se escuchó. El mensaje con la advertencia, la foto, y ahora ese audio. Alguien sabía más que todos ellos juntos. Y peor, alguien estaba jugando conmigo. Me acerqué a la puerta entreabierta. El silencio adentro se sentía tan denso que daba náuseas. Damián, ¿quién te mandó ese audio? Preguntó Samuel con una voz que no sabía si era miedo o culpa. No respondí. Solo empujé la puerta. El interior estaba oscuro, excepto por una luz tenue en la sala. El olor era raro, no a comida, no a perfume, como a papel viejo y metal. Todo estaba movido. No desordenado, no roto, movido, como si alguien hubiera estado buscando algo con cuidado quirúrgico. Entramos. Lina se pegó a mí como si buscara protección, y quise apartarla, pero mi cerebro estaba demasiado ocupado tratando de ordenar el caos. Y entonces la vi. En la mesa. Exactamente como en la foto que me habían mandado. Una carpeta abierta. Documentos esparcidos. Y el sobre manila con mi nombre. Me acerqué despacio, sintiendo a Samuel tensarse detrás mío. Damián, no abras eso todavía, dijo él, tragándose las palabras como si supiera que yo estaba a punto de ver algo irreversible. ¿Y por qué no?, respondí sin mirarlo. Porque, algunas cosas, es mejor escucharlas antes de leerlas. Lina intervino. Tu papá quería hablarlo en persona. Él pensó que podía controlarlo. ¿Controlar qué? ¿La infidelidad? ¿El engaño? ¿La manipulación? ¿Qué clase de mierda creían que iban a manejar como si yo fuera un niño? Abrí el sobre. Adentro había mi partida de nacimiento. 2 certificados notariales. Un informe médico. Y una foto vieja, muy vieja, de mi mamá, sosteniendo a un bebé. Pero el bebé no era yo. Ni Samuel. Era otro niño. Un niño con mis ojos. Pero no mis facciones. Un frío me recorrió la espalda. ¿Qué es esto?, pregunté sin parpadear. Samuel dio un paso adelante. Damián, ¿no eres? Un sonido lo interrumpió. Un golpe seco en el segundo piso. Todos nos congelamos. Otro golpe. Más fuerte. Como si alguien hubiera dejado caer algo, o se hubiera tropezado. Lina susurró. ¿Tu papá está arriba? Yo no tenía ni idea. No había escuchado su carro. No había señales de él desde la llamada. Otro golpe. Pero esta vez acompañado de algo peor. Una voz. Débil. Rota. Damián. Mi sangre se heló. Era la voz de mi mamá. Pero no como en el audio. Esta vez sonó, cerca. Dolorosa. Como si estuviera tratando de llegar a mí. Subí el primer escalón. Samuel me agarró del brazo. Bro, no subas. No estás listo. Nadie está listo. Me lo sacudí. Suéltame. Damián, te lo juro, hay cosas que... Samuel, si vuelves a tocarme, te juro que terminas peor que como empezaste este día. Lina sollozó detrás de nosotros. Subí otro escalón. Y otro. Hasta que llegué al pasillo del segundo piso. La puerta de la habitación de mis padres estaba entreabierta. Desde adentro salía un pequeño destello. Y una sombra moviéndose. Respiré hondo. Empujé la puerta. Y lo que vi al entrar. No tenía explicación lógica. No tenía sentido. No tenía perdón. Mi mamá estaba ahí. Pero no estaba sola. Y la persona que estaba con ella. Era la última que yo hubiera imaginado en esa habitación. Empujé la puerta. Y justo ahí, de pie junto a mi mamá, que estaba pálida, desorientada, con la mirada perdida como si hubiera llorado por horas, había una persona que jamás debería haber estado en esa casa. Reina. Mi mejor amiga. La que me había enviado la foto. La que había investigado demasiado. La que yo creía de mi lado. Pero verla ahí, en el cuarto de mis padres, con los documentos regados en la cama y mi mamá temblando mientras ella la sostenía del brazo. Eso no tenía sentido. Reina levantó la vista y en cuanto me vio, soltó un suspiro como si por fin hubiera llegado la pieza que faltaba del rompecabezas. Damián, necesitaba que vieras esto antes de que ellos te lo dijeran. Mi mamá, en cambio, reaccionó al escuchar mi voz. Me miró como si yo fuera un fantasma. Mi amor, perdóname, yo nunca quise que te enteraras así. Sus lágrimas eran reales. Eso lo sabía.
Pero lo que no entendía era por qué estaba con Reina. ¿Por qué parecía conocerla tan bien? ¿Por qué había un aire de complicidad entre ellas? Bajé la mirada a los documentos abiertos sobre la cama. Había fotos, certificados médicos, y lo que parecía ser un informe de ADN. Me acerqué sin decir nada. Reina habló, suave pero firme. Damián, antes de que leas, escucha. Tu papá ha mentido durante años. No solo sobre Samuel. No solo sobre Lina. Él ha estado ocultando algo mucho más grande, algo que empezó antes de que tú nacieras. Mi mamá la interrumpió, llorando. No fue así, yo quería decírtelo cuando fueras mayor, pero luego todo se complicó. ¿Decirme qué? Pregunté sin apartar los ojos del informe. Nadie respondió. Así que lo tomé. El mundo, literalmente, se detuvo al leer la primera línea. Resultado de prueba de paternidad, de Salazar. Bajé la vista. Probabilidad, 0%. 0. 0. 0. Era como si la palabra se me incrustara en el cráneo. Sentí una risa histérica queriendo salir, pero se me atoró en la garganta. Es una broma, dije en un tono tan frío que ni yo reconocí. Mi mamá negó con la cabeza lentamente. Damián, tu papá, no es tu papá. El piso pareció desaparecer. Reina dio un paso hacia mí, pero levanté la mano para que no se acercara. ¿Samuel lo sabía? Pregunté, sin aire. Mi mamá cerró los ojos. Él siempre lo supo. Sentí algo romperse por dentro. Algo que no iba a volver a pegarse jamás. Reina siguió. Lo peor no es eso. Lo peor es porque te lo ocultaron. Mi mamá sollozó más fuerte. Y justo cuando estaba por preguntarle qué demonios significaba eso, escuchamos pasos rápidos en la escalera. Samuel entró casi corriendo, sin aliento. No le digan nada todavía, papá dijo que no. Se frenó al ver el informe en mi mano. Se dio cuenta de que lo había leído. Y como si todo lo que había escondido le cayera encima de golpe, rompió a llorar. No de culpa. No de tristeza. De miedo. Damián, por favor, no te enojes, papá dijo que no estabas listo. Yo no sabía qué sentir. Rabia. Asco. Confusión. Dolor. Todo me golpeó al mismo tiempo. Reina intentó intervenir. Damián, falta una cosa más. Lo que viste no es el final. Falta la segunda parte de la verdad. La segunda parte. La maldita otra mitad, que todos escondían. Mi mamá trató de hablar. Tu verdadero padre, era. Pero la luz se fue. Un apagón total. Segundos después, un golpe seco resonó abajo, como si alguien hubiera derrumbado un mueble. Y luego, la voz de mi papá. Gritando. No enojado. No furioso. Desesperado. Damián, aléjate de ellos, no los escuches. Reina murmuró. Llegó. No debía llegar tan pronto. Samuel palideció. Lina, allá en el pasillo, empezó a llorar. ¿Y yo? Yo no sabía si correr hacia mi papá. O hacia la verdad que ellos querían ocultarme. El grito de mi papá subió por las escaleras como una ola violenta. Damián, aléjate de ellos, no los escuches. La voz era tan desesperada que ni siquiera sonaba a él. Sonaba a alguien que estaba tratando de evitar una tragedia. La luz seguía muerta. Solo la claridad tenue que entraba desde el pasillo alumbraba la habitación. Reina reaccionó primero. No lo dejen subir. Si entra aquí, no hablará, va a destruir cualquier oportunidad de que Damián sepa la verdad. Samuel se puso pálido, como si sintiera que ya habíamos cruzado un punto sin retorno. Mi mamá solo lloraba, temblando, incapaz de mirar a la puerta. Yo, en cambio, estaba en modo automático. El informe en mi mano pesaba como un ladrillo caliente. Mi papá subía las escaleras con pasos torpes, casi arrastrados, como si algo lo estuviera frenando, o empujando a llegar antes de que fuera demasiado tarde. Damián, hijo, escucha mi voz, gritó él. No creas nada de lo que te digan. Nada. Reina murmuró. Claro, como no, ahora sí quiere hablar. Yo me giré hacia ella. Dime lo que falta, ordené. Reina respiró hondo. Tu papá no es tu papá, pero eso no es lo peor. Lo peor es que él sabía que tu verdadero padre estaba buscándote desde hace meses. Mi mamá soltó un grito pequeño, casi ahogado. Reina, no. Eso no debía decírselo así. ¿Buscándome? Pregunté, sintiendo como el aire se hacía pesado. ¿Quién? ¿Quién carajos es? Reina abrió la boca para responder. Pero en ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Mi papá apareció en el marco, sudado, respirando a bocanadas, con la mirada más rota que le había visto en mi vida. Los ojos de un hombre derrotado. Pero no por mí. Derrotado por la verdad. Damián, dijo él, con la voz quebrada. No tienes idea del peligro en el que estás. Reina no vino a ayudarte. Vino a entregarte. Reina ni se movió. Solo se cruzó de brazos, casi con una sonrisa triste. ¿Ya empezamos con las novelas, no? Dijo ella, sarcástica. Qué típico. Pero esa reacción de ella. ¿Ese tono? No coincidía con la reina que yo conocía. Mi papá dio un paso dentro del cuarto, ignorando a Samuel y a mi mamá. Hijo, por favor, escúchame. Reina trabaja para él. Mi corazón dejó de latir por un segundo.
¿Para quién? Pregunté. Mi papá tragó saliva, como si decir el nombre fuera lo más difícil de su vida. Para tu verdadero padre. Mi mamá rompió en un llanto desgarrador. Samuel se agarró la cabeza, como si quisiera desaparecer. Reina, simplemente sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto. Oscura. Cómoda. Como si por fin hubiera dejado de fingir. Fue más fácil de lo que pensé, dijo ella, acercándose un paso hacia mí. Siempre lo ha sido contigo, Damián. Lina apareció detrás de Samuel, temblando. Yo retrocedí un paso. ¿Qué te pasa? Pregunté, porque ya no entendía nada. Reina levantó las manos, tranquila, como si llevara años practicando ese momento. Tu verdadero padre quiere hablar contigo antes del 31. Ha esperado demasiado tiempo. Y yo, miró a mi mamá con un desprecio que me revolvió el estómago, fui la única lo bastante cerca de ti como para asegurarlo. Mi papá explotó. Damián no va a ir a ninguna parte con él. No después de lo que hiciste. Reina se giró hacia él con una calma escalofriante. Ustedes tuvieron su turno. 25 años mintiéndole. Ya basta. Él merece la verdad. Mi papá se adelantó, dispuesto a enfrentarla. Y justo cuando iba a agarrarla del brazo, Reina sacó algo del bolsillo. Algo pequeño. Negro. Un dispositivo. Cuando lo presionó, escuchamos un pitido corto en toda la casa. Mi papá se quedó congelado. Mi mamá gritó. Samuel retrocedió. Lina se cubrió la boca. Yo no sabía qué era. Hasta que Reina dijo, calmada. Si cualquiera de ustedes se mueve, esta casa deja de ser un problema. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ella solo añadió. Damián, es hora de irnos. Y cuando dio un paso hacia mí, mi celular vibró. Un mensaje nuevo. Del mismo número desconocido. Lo abrí. Solo decía. No te vayas con ella. Tu verdadero padre, tampoco es quien dice ser. Y debajo, una foto. Una foto que hizo que mi estómago se cerrara. Una foto donde mi papá y Reina aparecían juntos. Pero no discutiendo. No peleando. Sonriendo. Cómplices. Hace años. Mi mundo estaba literalmente ardiendo, aunque fuera solo en mi cabeza. Porque mientras yo temblaba en el pasillo, con la respiración hecha astillas y el celular aún mostrando ese maldito mensaje, escuché algo que me heló más que cualquier traición. ¿Ya lo vio? Susurró alguien al fondo de la sala. No era la señora del catering. No era un invitado perdido. Era mi primo. Mi primo Omar. El mismo que llevaba toda la noche actuando raro, esquivándome como si yo fuera el cobrador del diablo. Perfecto. Un nuevo sospechoso que añadir a la lista. Me giré lentamente, como si estuviera en una película donde el protagonista se convierte en villano por acumulación de desgracias. Y ahí estaba Omar, con su copa de vino, su sonrisa nerviosa y el sudor traicionándolo más que mi propia novia. «Hey, bro, ¿todo bien?», preguntó, y su voz sonó como si estuviera diciendo, «Por favor no me mates enfrente de la familia». Yo no respondí. Solo levanté el celular y se lo mostré. Su cara pasó por 3 fases. Pálido fantasma. Verde náusea. Rojo sospechoso. Hermano, balbuceó, yo puedo explicarte. Eso dicen todos los culpables, respondí con la calma de alguien que está a un insulto de incendiar la casa. No soy culpable de eso, te lo juro, dijo señalando la foto. Pero, bueno, si soy culpable de algo más. Coño. ¿Ya cuántos secretos más iba a revelar este fin de año? ¿Qué sigue? ¿Mi perro teniendo una doble vida también? ¿Qué hiciste, Omar? Pregunté apretando la mandíbula. Y ahí soltó la bomba. Una que no veía venir. Yo, fui el que te mandó ese mensaje. Se me apagó el cerebro. Como si un Windows interno hubiese craseado. ¿Qué? Casi grité. Sí, pero escúchame, dijo levantando las manos. Yo no tomé la foto. No la edité. No sé si es real o no. Yo solo, te la reenvié. ¿Por qué harías eso? ¿Y su respuesta? Su respuesta hizo que el piso se me moviera. Porque pensé que ya lo sabías. Y que estabas, encubriendo a tu papá. Mi corazón se frenó. Mi visión se estrechó. Mis dedos dejaron de sentir el celular. ¿Mi papá? ¿Qué tiene que ver él? Omar tragó saliva, miró hacia la sala, como asegurándose de que nadie lo escuchara, y dijo. La persona que aparece con tu novia, no es un desconocido. No es un vecino. No es un amigo del trabajo. Se inclinó hacia mí y susurró. Es alguien de nuestra familia. Y no es la primera vez que pasa. Yo quedé paralizado. Un agujero negro se abrió en mi estómago. ¿Quién es? Logré decir, aunque sentí que mi voz no era mía. Y Omar, con la expresión de alguien que está viendo cómo arruina su propio año nuevo, respondió. Es alguien que nunca sospecharías. Alguien que te ha sonreído toda la noche. Alguien que está aquí, ahora mismo. Antes de que pudiera preguntarle el nombre, escuché una voz detrás de mí. ¿Por qué estás hablando de mí? Me giré. Y ahí estaba. No. No. No puede ser. La persona que jamás hubiera imaginado. ¿El cliffhanger sigue? La voz detrás de mí me atravesó como un cuchillo frío. Esa voz que conocía desde niño.
Que escuché en cenas familiares, cumpleaños, navidades, y que jamás habría asociado con traición, hasta ese segundo. Me giré despacio. Demasiado despacio, como si mi cuerpo estuviera intentando darme tiempo para prepararme. Pero no existe preparación para eso. Ahí estaba mi tío Julián. El más agradable, el más sabio, el que siempre tenía un comentario motivacional de esos que te hacen rodar los ojos, pero al que igual querías. El que llegaba con regalos exagerados y decía frases como, a la familia nunca se le falla. Perfecto. Poético. Irónico. Y ahora, según Omar, traidor experto. ¿Por qué estás hablando de mí? Repitió él, cruzándose de brazos. A su lado, mi tía charlaba con unas primas sin imaginar que su esposo estaba a punto de meterse en una tormenta del tamaño de un meteorito. Ojalá yo tampoco lo supiera. Omar, que tenía el coraje de un ratón con asma, retrocedió 3 pasos. Tío, no es nada, estábamos solo, comentando una foto. Ajá, dijo mi tío clavando los ojos en mí. ¿Qué foto? Su tono era demasiado seguro. Demasiado suave. Demasiado, preparado. Como si ya supiera exactamente de qué hablábamos. Tú dime, respondí. Y me escuché más firme de lo que me sentía. Él alzó una ceja. Sonrió. Dio un pequeño sorbo a su whisky. Y se acercó lo suficiente para que sintiera el olor a madera de su perfume caro. Muchacho, si vienes a reclamarme algo, tendrás que decirlo completo. Ya no estamos para adivinanzas. Yo sabía que si lo enfrentaba sin pruebas se me iba a escurrir como jabón mojado. Así que abrí el celular, le mostré la foto y dije. Explícame esto. Él la miró. Ni un parpadeo. Ni una mueca. Nada. Ese hombre podría ganar póker mundial con la cara. Hasta que, después de 5 eternos segundos, sonrió con una tranquilidad que me revolvió el estómago. Ah. Ya veo, murmuró. Entonces ya te lo dijeron. ¿Decirme qué? Pregunté sin aire. Tío Julián guardó silencio. Miró hacia la mesa principal. Miró a mi padre. Y soltó. Tu papá debió contártelo él mismo. Hace años. Sentí un zumbido en los oídos. Como si todo se hundiera un poco. ¿Qué tiene que ver mi papá en esto? Logré decir. Mi voz tembló. Dios, qué humillante. Mi tío dio un paso más cerca y susurró. Esa no es la primera vez que ella aparece en una foto comprometedora. Y tampoco es la primera vez que tu papá interviene para que no te enteres. Me quedé congelado. No podía moverme, ni pensar, ni respirar del todo. ¿Estás diciendo que, mi papá sabía? Tu papá lo sabía, lo encubrió y, hizo una pausa mientras me veía a los ojos, como disfrutando el impacto, dijo que era, por tu bien. La frase me quemó por dentro. Sentí una oleada de rabia tan rápida que me temblaron los dedos. ¿Por mi bien? ¿Encubrir esto? ¿Por mi bien? Escupí. Sí, respondió él muy tranquilo. Porque según él, no eras capaz de soportarlo. Y ahí ya no sabía si quería gritar, llorar o arrancar las luces navideñas y colgarlas de decoración funeraria. Pero mi tío no había terminado. Porque, claro, siempre hay más mierda para servir en la cena de fin de año. Y ya que estamos en confianza, dijo acercándose a mi oído. Tu novia no fue la única en jugar doble. Alguien más también lo hizo. Alguien mucho más cerca de ti. Entonces me señaló discretamente con la mirada a una persona. Una que no tenía absolutamente nada que ver. Una que jamás habría imaginado. Y antes de que pudiera procesarlo, la persona en cuestión se giró. Y me sonrió. Un escalofrío me recorrió entero. El verdadero caos apenas comenzaba. La persona que mi tío señaló se volteó sin sospechar que acababa de convertirse en el nuevo epicentro de mi derrumbe mental. Y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sonrió con esa sonrisa dulce, confiada, demasiado natural para alguien que, según lo que acababa de oír, tenía algo que ver con el desastre. Era mi hermano menor, Elías. Mi primer pensamiento fue. No. Imposible. Él no. Él no podría. El segundo pensamiento fue más realista. Con el día que estoy teniendo, claro que podría. Mi tío, como disfrutando mi cara de shock, dejó su vaso en una de las mesas, palmeó mi hombro y dijo. A mí no me metas, yo solo digo lo que vi. Si quieres respuestas, pregúntale directamente a él. Y así, como si no acabara de lanzar un misil nuclear familiar, se fue caminando hacia la terraza para seguir tomando whisky como si estuviera en un maldito anuncio navideño. Yo me quedé ahí, sintiendo como la presión en el pecho me subía como lava espesa. Mi hermano no había dejado de sonreír, porque obviamente no tenía idea de lo que estaba pasando. Y esa inocencia, me irritó. No porque fuera su culpa, sino porque yo ya no sabía de quién fiarme. ¿Qué pasa? Preguntó él mientras se acercaba. ¿Y esa voz? Esa voz de hermano bueno, de hijo modelo, de siempre hago lo correcto. Esa voz me dolió. Necesito hablar contigo, le dije, tragándome toda la rabia que quería salir a golpes. ¿Ahora? Pero están sirviendo la cena. Sí, le dije. Ahora. Me siguió hacia un pasillo menos lleno. Cuando nos detuvimos, cerré los ojos un segundo para ordenar mi cabeza. Fallé míseramente. Dime la verdad, Elías, empecé. ¿Tú sabías algo de esto? ¿De qué? Preguntó, genuinamente confundido. Saqué el celular. La foto.
La dejé frente a él. Su sonrisa se borró de inmediato. Y no en plan, culpable descubierto, sino en plan, ¿qué demonios es esto? ¿Quién te envió eso? Preguntó alarmado. A mí no me importan las cadenas de envío, respondí. Quiero saber si tú sabías algo. Por supuesto que no. Dijo él, indignado. ¿Cómo puedes pensar que yo? Porque tío Julián me dijo que tú también estabas involucrado, solté sin delicadeza. Elías se quedó helado. Como si le hubiera dicho que había atropellado a Santa Claus. ¿Qué? Preguntó con la voz temblorosa. ¿Involucrado? ¿Cómo? Yo iba a responder. De verdad iba a soltar todo, punto por punto, como una lista de compras del infierno. Pero antes de que pudiera decirlo, Elías habló, bajando la voz a un susurro que se me clavó como una aguja. Hermano, yo no sé nada de esa foto. Pero sí hay algo que tengo que decirte. Algo que no quería que fuera hoy, pero creo que ya todo está demasiado mal para seguir ocultándolo. Mi corazón se aceleró. Esta vez no por rabia, sino por miedo. ¿Qué cosa? Pregunté. Él miró hacia ambos lados, tragó saliva y murmuró. Yo, he estado guardando un secreto, sobre papá. Un secreto que tú debiste saber desde hace años. ¿Y qué tiene que ver con ella? Mi sangre se congeló. ¿Con mi novia? Elías negó lentamente. No. Con, tu exnovia. Con la de hace 3 años. La que terminó contigo de la nada. Sentí que el mundo me tiró un balde de agua helada encima. Elías, susurré, ¿qué pasó con ella? Él respiró profundo, temblando. Papá, tuvo algo que ver en esa ruptura. Mi estómago se cerró. Mi garganta se secó. ¿Qué hizo? Elías abrió la boca para hablar. Y en ese momento, una voz llamó desde el salón. Elías. Protagonista. Vengan rápido. Es urgente. Nos volteamos al mismo tiempo. Alguien corría hacia nosotros. Con la cara pálida. Con los ojos rojos. Con el terror escrito en la frente. Es tu papá, dijo. Creo que, se desmayó. Sentí un golpe en el pecho. Y entendí que el verdadero secreto, estaba a punto de explotar. Corrí hacia la sala como si mi vida dependiera de eso. No sé si eran mis pasos o mi corazón lo que sonaba tan fuerte, pero el piso vibraba. Las luces navideñas parpadeaban como burlándose de mí, mientras la gente abría un pasillo improvisado al ver mi cara. Y ahí estaba él. Mi papá. Tirado en el suelo. Pálido. Sudando. Con la mirada perdida como si no reconociera nada. Mi mamá estaba arrodillada a su lado, casi llorando. Mi tía gritaba órdenes inútiles. Alguien ya había llamado a emergencias. Me arrodillé frente a él, sintiendo un nudo en la garganta que parecía querer cortarme el aire. Papá, ¿me escuchas? Dije, tocándole el hombro. Él giró apenas la cabeza. Y cuando sus ojos me encontraron, vi algo que nunca le había visto, pánico puro. No miedo por su salud. No angustia por desmayarse. No. Era el miedo de alguien que teme que un secreto salga a la luz. Hijo, susurró con dificultad, no, no es lo que parece. Sentí un latigazo en el pecho. ¿Otra frase cliché? ¿En serio? ¿Era el virus familiar? ¿Acaso habían hecho un curso de cómo hundir la vida de tu hijo en 24 horas? ¿Qué no es lo que parece, papá? Pregunté apretando la mandíbula. ¿La foto? ¿El encubrimiento? ¿O lo de mi ex? Sus ojos se agrandaron. Culpable. Totalmente culpable. No hables de eso aquí, murmuró, no, no frente a todos. Entonces dime la verdad. Exploté, olvidándome por un instante de que él estaba en el piso. Mi mamá me lanzó una mirada de, te volviste loco, pero yo ya había cruzado el punto de no retorno hacía rato. Papá intentó incorporarse un poco, y en el movimiento se le cayó algo del bolsillo de la chaqueta. Un sobre. Pequeño. Doblado varias veces. Con mi nombre escrito a mano. Para cuando estés listo. Mi sangre se congeló. Lo recogí. No sabía si abrirlo o tirarlo al fuego de la chimenea. ¿Qué es esto? Pregunté. Mi papá cerró los ojos con dolor, como si prefería desmayarse otra vez antes de explicarlo. Tragó saliva, la verdad. Toda la verdad. Pero no quiero que la leas ahora. ¿Por qué? Lo interrumpí. Y su respuesta fue tan absurda que casi me reí de lo surrealista. Porque, dijo con la voz quebrada, si lo lees hoy, nuestra familia no llega al año nuevo. Un silencio se expandió en la sala. Un silencio pesado, asfixiante. Y ahí, mientras lo miraba tirado en el suelo, con mi nombre temblando en sus labios, ¿entendí algo? Mi papá no solo había encubierto a mi novia. No solo había participado en la traición. No solo había manipulado mi vida antes. Había hecho algo más. Algo tan grave que temía que arruinara todo. Elías llegó a mi lado, jadeando. Hermano, dijo, lo que yo iba a decirte, es parte de lo que él no quiere que sepas. Yo lo miré, desconcertado. Y entonces, mi papá tomó mi muñeca con fuerza inesperada y susurró. Por favor, no escuches a nadie más. Solo confía en lo que dice ese sobre. Fue como si me hubiera clavado una flecha directa al pecho. Y justo cuando iba a pedirle que hablara claro, un paramédico apareció, empujándonos a un lado. Den espacio, por favor. Mi hermano me jaló del brazo. Ven.
Tienes que escucharme antes de que él te manipule otra vez. Elías. Gritó mi mamá, no es momento para eso. Y ahí estábamos. Mi papá siendo levantado en una camilla. Mi hermano queriendo soltar la bomba. Mi tío mirándonos desde la barra como un demonio satisfecho. Y yo con un sobre en la mano que decía que adentro estaba toda la verdad. Pero todavía faltaba el golpe más duro. Justo cuando los paramédicos empezaban a mover la camilla, mi papá me miró fijamente, y con voz casi apagada dijo: Hijo, perdóname. Pero, no fue ella la que empezó todo. Fui yo. Y se lo llevaron. Yo me quedé ahí, temblando, con la garganta cerrada. ¿Qué? Susurré, ¿qué fue lo que empezó él? Elías me miró con los ojos enormes. ¿Lo que papá le hizo a tu ex? Fue solo la primera parte. ¿La primera parte de qué? Elías tragó saliva. De algo que él estuvo ocultando durante años. Algo que conectaba tu relación pasada. Con esta. Y con alguien más de la familia. Se me doblaron las rodillas. Hermano, dijo Elías, papá arruinó más de una vida. Incluyendo la tuya. Y la mía también. ¿Cómo que la tuya? Su voz se quebró. ¿Por qué? Yo tampoco soy inocente en todo esto. Me quedé sin respiración. Y justo cuando iba a preguntarle qué significaba eso, alguien más apareció corriendo. Una mujer. Con los ojos llorosos. Con el maquillaje corrido. Y con un grito que hizo que todos voltearan. Protagonista. Tienes que venir. Tu novia, desapareció. Y el piso se me fue. Se me fue todo. El verdadero infierno acababa de abrirse. Cuando escuché la frase, tu novia desapareció, sentí que el mundo se me rompía debajo de los pies. No como una grieta lenta. No. Como un derrumbe total. La mujer que venía corriendo, una amiga de mi novia, creo, ni siquiera recuerdo su nombre, llegó agitada, casi sin poder hablar. No la encuentro, jadeó. La busqué en el baño, en la terraza, en el jardín, no está en ninguna parte. Su celular quedó en la mesa. Y su abrigo también. Desapareció. Mi estómago se apretó como si hubiera tragado un puño. Mi hermano Elías me tomó del brazo. No te vayas, dijo. Primero tienes que hablar conmigo. ¿Estás loco? Respondí soltándome. Se fue. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe con quién? Y ahí me atacó un pensamiento oscuro. ¿Y si se fue con el de la foto? Sentí un golpe seco en el pecho. La amiga se acercó más. Antes de desaparecer, estaba llorando. Y decía que todo esto iba a explotar. Que ella no tenía la culpa. Que tu papá la obligó. Mi cerebro hizo un cortocircuito. ¿Mi papá? ¿Qué? La chica se tapó la boca como si hubiera dicho algo que no debía, pero ya era tarde, ese veneno ya estaba en mis oídos. Explícate. Le exigí. Yo solo escuché, balbuceó. Ella decía que no quería seguir mintiéndote. Que alguien había manipulado todo. Que había cosas de tu relación que no eran decisiones de ella, sino cosas que tu papá le pedía. Y ahí sentí una mezcla explosiva. Rabia, miedo, traición, confusión. Todo junto, como un cóctel tóxico listo para incendiarse. ¿Dónde la viste por última vez? Pregunté. Cerca del pasillo que va a la bodega. Corrí. No pensé. No procesé. Solo corrí. Elías me siguió. Espera. Necesitas escuchar lo que papá hizo antes de que cometas un error. Lo ignoré. Llegué al pasillo que la chica mencionó, un corredor largo iluminado solo por luces cálidas navideñas, que a ese punto parecían más luces de advertencia de un desastre. ¿Dónde estás? Murmuré, revisando puertas. Una estaba entreabierta. La bodega. Empujé. Y ahí, en medio de cajas, adornos viejos y un olor a polvo y madera húmeda, encontré algo que me detuvo el corazón. Una nota. Pegada a una caja de plástico. Con mi nombre. Y escrita con la letra de ella. La tomé con manos temblorosas. Elías llegó jadeando detrás de mí. Hermano, por favor, no la abras aún. Primero necesitas saber. Ya basta. Grité. Abrí la nota. Mis ojos recorrieron las primeras líneas. Y sentí como el mundo se me desmoronaba otra vez. Lo siento. No puedo seguir mintiéndote. No puedo ser parte de algo que empezó mucho antes de que tú lo supieras. Yo no quise, pero tu papá dijo que era lo mejor. ¿Qué tú necesitabas? Protección. Que ocultarte la verdad era necesario para que no repitieras lo que pasó antes. Perdóname. No soy la persona que crees. Se me cayó la nota. Literalmente. Mi voz salió en un hilo. ¿Qué quiso decir con lo que pasó antes? Elías cerró los ojos como si hubiera estado esperando esa pregunta. Hermano, dijo. Papá intervino en tu relación pasada porque no quería que se repitiera lo mismo que te destruyó hace años. ¿Qué me destruyó hace años? Pregunté, ¿qué fue lo que pasó? Elías respiró hondo. La ruptura de hace 3 años no fue lo primero. Antes de eso, hubo otra cosa. Algo que papá tapó para que tú no cayeras de nuevo. Mi corazón martillaba de forma dolorosa. ¿Qué cosa? Susurré. Elías tragó saliva, las manos temblándole. Tú, no recuerdas la verdadera razón por la que estuviste en terapia ese año. Un frío me recorrió la espalda.
Yo fui a terapia por estrés, dije. Papá me dijo. Elías negó. No. Fuiste porque te traicionaron. Y papá hizo que olvidaras partes. Manipuló a tu ex, y también me manipuló a mí para ayudarte a no recordar. Porque estabas mal. Muy mal. Sentí un pinchazo en la sien. Como un recuerdo lejano intentando romper la superficie. No, no puede ser. Elías siguió, con voz rota. Y lo peor es que, lo que pasó ahora, lo de tu novia actual, también empezó por culpa de él. Él la buscó. Él la convenció de cosas. Él, creó todo. Mis manos se tensaron. ¿Qué cosas? Grité. Elías iba a responder. Pero en ese instante, un ruido seco sonó detrás de nosotros. Como una puerta que se cierra. Como un objeto cayendo. Los dos nos giramos. En la entrada del pasillo, había una sombra. Una figura. Una persona que acababa de escucharlo todo. Y esa persona no debería haber estado ahí. Ni escuchando. Ni de pie. Ni mirándonos así. Porque esa persona era mi papá. Con el rostro cansado, pálido. Pero despierto. De pie. Con los paramédicos detrás gritando que debía volver a la camilla. Y él solo dijo, con la voz más quebrada que le he escuchado en mi vida. Hijo. Todo, lo hice por ti. Elías dio un paso atrás. Yo sentí que me ardía la piel. Y entonces papá murmuró. ¿Pero no entiendes la parte más importante? La razón real. Por la que tuve que hacerlo. Se llevó la mano al pecho. Su voz se quebró. Lo hice. Para protegerte de alguien. Dio un paso. Su rodilla tembló. Y esa persona. Esa persona. Nos miró a ambos. Y dijo. Está aquí mismo. Y antes de revelar el nombre. Papá se desplomó otra vez. El secreto más grande quedó flotando en el aire. Mi papá se desplomó como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. El ruido del cuerpo golpeando el piso se metió directo en mis huesos. Los paramédicos corrieron hacia él, mi mamá gritó su nombre, y por un segundo, todo el caos de la fiesta se congeló. Pero yo no podía moverme. No podía respirar. No podía pensar en nada excepto en la última frase que soltó antes de caer. Esa persona está aquí mismo. Aquí mismo. ¿En la casa? ¿En la sala? ¿En el pasillo? ¿Frente a mí? Elías me tomó del brazo, con el rostro blanco como un papel. Hermano, dijo con un hilo de voz. Esto se salió de control. Dime quién es, susurré sin apartar la mirada del cuerpo de mi papá. Dime quién es la persona de la que él quería protegerme. Elías tragó saliva con tanta fuerza que casi sonó. Sus ojos no podían sostener los míos. Yo, balbuceó, no quiero decirlo así. No ahora. Dímelo. Exploté. Mi voz rebotó por todo el pasillo. Incluso los paramédicos se giraron a mirarme. Yo ni los había registrado. Elías apretó los puños. Se le marcaron las venas del cuello. No puedo. No cuando no sabes toda la historia. Yo avancé un paso. Él retrocedió dos. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo el pecho arder, ¿por qué no puedes? Y entonces lo vi. Un destello. Una microexpresión. Culpa. No culpa cualquiera. Culpa pesada. Culpa de alguien que está involucrado. Culpa de alguien que no quiere que se conecten los puntos porque, cuando lo hagan, él queda parado justo en el centro del desastre. Elías, le dije lentamente, ¿qué hiciste tú? Él abrió los labios, pero no salió sonido. Habla, exigí. No puedo, susurró. ¿Eres tú? Grité. Elías se estremeció. Negó con la cabeza, pero esa negación no era de, soy inocente, sino de, no quiero que lo descubras. Hermano, por favor, dijo él, no lo entiendes, papá estaba tratando de protegerte de mí. Y ahí, mi corazón se detuvo. Literalmente. Lo sentí. ¿Qué? Pregunté con una voz tan baja que casi no sonó. Él cerró los ojos. Y cuando los abrió, tenía lágrimas contenidas. Yo, dijo con dificultad, yo también estuve involucrado en tu primera traición. La de hace años. Fui parte. Indirecta, pero parte. Y papá, quiso evitar que volviera a pasar. Por eso intervino en tus relaciones. Por eso manipuló todo. El pasillo empezó a girar. ¿Cómo que parte? Logré preguntar. Su respiración se agitó. Se llevaba la mano al cuello como si le faltara aire. Yo, fui quien, su voz se quebró, ¿quién te ocultó cosas? ¿Quién te mintió? ¿Quién te hizo dudar de ti mismo para que no colapsaras? ¿Por qué papá me lo pidió? Porque la verdad completa te habría destruido. Me sentí traicionado. Pero no una traición normal. Una traición con capas. Con años. Con raíces profundas. Elías, dije, temblando, ¿qué fue lo que pasó conmigo? ¿Por qué necesitaba protección? ¿De qué demonios me está hablando todo el mundo? Elías retrocedió un paso más. El corredor era estrecho. No podía escapar. Solo podía hablar. Pero no habló. Alguien más sí lo hizo. Una voz detrás de nosotros. Una voz femenina. Una voz que no había escuchado desde hacía minutos. Y que no esperaba volver a escuchar tan pronto.
Él no te lo va a decir, dijo ella, porque sabe que cuando lo sepas, vas a odiarlo para siempre. Me giré. Y ahí estaba. Mi novia. Con los ojos rojos. Las mejillas mojadas. El maquillaje corrido. El cuerpo entero temblando. Pero viva. De pie. Mirándome como si supiera algo que iba a partirme el alma en dos. ¿Dónde estabas? Pregunté, incapaz de procesar si debía abrazarla, gritarle o salir corriendo. Ella no respondió. Solo caminó hacia mí. Lenta. Dolida. Culpable. Lo que te ocultaron todos estos años, dijo con un hilo de voz, es algo que ni tú ni yo deberíamos habernos enterado así. Pero ya es tarde. Se detuvo frente a mí. Mi respiración se trancó en mi garganta. Tu papá trató de protegerte. Elías, también. Y yo fui parte del plan. Aunque no quería. Yo no podía hablar. No podía moverme. Ella siguió. La foto. ¿La traición? Todo esto. Hizo una pausa tan larga que casi me rompe. Empezó por culpa de una persona que te arruinó antes. Una persona que te marcó. Una persona que te hizo daño sin que tú lo supieras completamente. Una persona de tu sangre. Sentí un escalofrío. ¿Quién? Pregunté con la voz quebrada. Ella respiró profundamente. Se giró apenas y señaló a alguien. Yo seguí su dedo. Y mi corazón se detuvo. ¿Estaba señalando? A Elías. Mi hermano. Mi apoyo. Mi aliado. Mi protector. Él dio un paso atrás como si lo hubieran acuchillado con el aire. Susurró, no fue así. Ella lo interrumpió con una voz helada. Tú empezaste todo. Tú fuiste el origen del desastre. Y tu papá pasó años limpiando detrás de ti. Elías se quedó sin habla. Yo sentí un vacío enorme abrirse en mi pecho. Y antes de que pudiera reaccionar, mi novia dijo. Y lo peor, protagonista, es que tú. Tú no recuerdas la primera traición porque no fue a los 20. Ni a los 19. Fue mucho antes. Se me doblaron las rodillas. El aire desapareció. ¿Cuándo? Pregunté con un susurro ahogado. Ella apretó los labios. A los 14. Mi visión se nubló. Todo se fue al carajo. Y apenas estamos en la mitad del infierno. Si el infierno tuviera una antesala, sería la bodega donde me metí después de ver a mi prima Roberta llorando y mi novia Daniela escapando como si hubiera visto un espíritu. El ambiente olía a polvo, madera húmeda y secretos viejos. Perfecto para una familia como la mía. Cerré la puerta con seguro, necesitando un segundo para no estallar. Pero claro, el universo no iba a dejarme respirar. Porque apenas apoyé la frente contra la pared, algo cayó del estante de arriba y rebotó en el piso a centímetros de mis pies. Una llave. Pequeña. Vieja. Marcada con un número, 27. ¿Qué demonios? ¿Dónde la viste por última vez? Pregunté. Cerca del pasillo que va a la bodega. Corrí. No pensé. No procesé. Solo corrí. Elías me siguió. Espera. Necesitas escuchar lo que papá hizo antes de que cometas un error. Lo ignoré. Llegué al pasillo que la chica mencionó, un corredor largo iluminado solo por luces cálidas navideñas, que a ese punto parecían más luces de advertencia de un desastre. ¿Dónde estás? Murmuré, revisando puertas. Una estaba entreabierta. La bodega. Empujé. Y ahí, en medio de cajas, adornos viejos y un olor a polvo y madera húmeda, encontré algo que me detuvo el corazón. Una nota. Pegada a una caja de plástico. Con mi nombre. Y escrita con la letra de ella. La tomé con manos temblorosas. Elías llegó jadeando detrás de mí. Hermano, por favor, no la abras aún. Primero necesitas saber. Ya basta. Grité. Abrí la nota. Mis ojos recorrieron las primeras líneas. Y sentí como el mundo se me desmoronaba otra vez. Lo siento. No puedo seguir mintiéndote. No puedo ser parte de algo que empezó mucho antes de que tú lo supieras. Yo no quise, pero tu papá dijo que era lo mejor. ¿Qué tú necesitabas? Protección. Que ocultarte la verdad era necesario para que no repitieras lo que pasó antes. Perdóname. No soy la persona que crees. Se me cayó la nota. Literalmente. Mi voz salió en un hilo. ¿Qué quiso decir con lo que pasó antes? Elías cerró los ojos como si hubiera estado esperando esa pregunta. Hermano, dijo. Papá intervino en tu relación pasada porque no quería que se repitiera lo mismo que te destruyó hace años. ¿Qué me destruyó hace años? Pregunté, ¿qué fue lo que pasó? Elías respiró hondo. La ruptura de hace 3 años no fue lo primero. Antes de eso, hubo otra cosa. Algo que papá tapó para que tú no cayeras de nuevo. Mi corazón martillaba de forma dolorosa. ¿Qué cosa? Susurré. Elías tragó saliva, las manos temblándole. Tú, no recuerdas la verdadera razón por la que estuviste en terapia ese año. Un frío me recorrió la espalda. Yo fui a terapia por estrés, dije. ¿Papá me dijo? Elías negó. No. Fuiste porque te traicionaron. Y papá hizo que olvidaras partes. Manipuló a tu ex, y también me manipuló a mí para ayudarte a no recordar.
Porque estabas mal. Muy mal. Sentí un pinchazo en la sien. Como un recuerdo lejano intentando romper la superficie. No, no puede ser. Elías siguió, con voz rota. Y lo peor es que, lo que pasó ahora, lo de tu novia actual, también empezó por culpa de él. Él la buscó. Él la convenció de cosas. Él, creó todo. Mis manos se tensaron. ¿Qué cosas? Grité. Elías iba a responder. Pero en ese instante, un ruido seco sonó detrás de nosotros. Como una puerta que se cierra. Como un objeto cayendo. Los dos nos giramos. En la entrada del pasillo, había una sombra. Una figura. Una persona que acababa de escucharlo todo. Y esa persona no debería haber estado ahí. Ni escuchando. Ni de pie. Ni mirándonos así. Porque esa persona era mi papá. Con el rostro cansado, pálido. Pero despierto. De pie. Con los paramédicos detrás gritando que debía volver a la camilla. Y él solo dijo, con la voz más quebrada que le he escuchado en mi vida. Hijo. Todo, lo hice por ti. Elías dio un paso atrás. Yo sentí que me ardía la piel. Y entonces papá murmuró. ¿Pero no entiendes la parte más importante? La razón real. Por la que tuve que hacerlo. Se llevó la mano al pecho. Su voz se quebró. Lo hice. Para protegerte de alguien. Dio un paso. Su rodilla tembló. Y esa persona. Esa persona. Nos miró a ambos. Y dijo. Está aquí mismo. Y antes de revelar el nombre. Papá se desplomó otra vez. El secreto más grande quedó flotando en el aire. Mi papá se desplomó como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. El ruido del cuerpo golpeando el piso se metió directo en mis huesos. Los paramédicos corrieron hacia él, mi mamá gritó su nombre, y por un segundo, todo el caos de la fiesta se congeló. Pero yo no podía moverme. No podía respirar. No podía pensar en nada excepto en la última frase que soltó antes de caer. Esa persona está aquí mismo. Aquí mismo. ¿En la casa? ¿En la sala? ¿En el pasillo? ¿Frente a mí? Elías me tomó del brazo, con el rostro blanco como un papel. Hermano, dijo con un hilo de voz. Esto se salió de control. Dime quién es, susurré sin apartar la mirada del cuerpo de mi papá. Dime quién es la persona de la que él quería protegerme. Elías tragó saliva con tanta fuerza que casi sonó. Sus ojos no podían sostener los míos. Yo, balbuceó, no quiero decirlo así. No ahora. Dímelo. Exploté. Mi voz rebotó por todo el pasillo. Incluso los paramédicos se giraron a mirarme. Yo ni los había registrado. Elías apretó los puños. Se le marcaron las venas del cuello. No puedo. No cuando no sabes toda la historia. Yo avancé un paso. Él retrocedió dos. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo el pecho arder, ¿por qué no puedes? Y entonces lo vi. Un destello. Una microexpresión. Culpa. No culpa cualquiera. Culpa pesada. Culpa de alguien que está involucrado. Culpa de alguien que no quiere que se conecten los puntos porque, cuando lo hagan, él queda parado justo en el centro del desastre. Elías, le dije lentamente, ¿qué hiciste tú? Él abrió los labios, pero no salió sonido. Habla, exigí. No puedo, susurró. ¿Eres tú? Grité. Elías se estremeció. Negó con la cabeza, pero esa negación no era de, soy inocente, sino de, no quiero que lo descubras. Hermano, por favor, dijo él, no lo entiendes, papá estaba tratando de protegerte de mí. Y ahí, mi corazón se detuvo. Literalmente. Lo sentí. ¿Qué? Pregunté con una voz tan baja que casi no sonó. Él cerró los ojos. Y cuando los abrió, tenía lágrimas contenidas. Yo, dijo con dificultad, yo también estuve involucrado en tu primera traición. La de hace años. Fui parte. Indirecta, pero parte. Y papá, quiso evitar que volviera a pasar. Por eso intervino en tus relaciones. Por eso manipuló todo. El pasillo empezó a girar. ¿Cómo que parte? Logré preguntar. Su respiración se agitó. Se llevaba la mano al cuello como si le faltara aire. Yo, fui quien, su voz se quebró, ¿quién te ocultó cosas? ¿Quién te mintió? ¿Quién te hizo dudar de ti mismo para que no colapsaras? ¿Por qué papá me lo pidió? Porque la verdad completa te habría destruido. Me sentí traicionado. Pero no una traición normal. Una traición con capas. Con años. Con raíces profundas. Elías, dije, temblando, ¿qué fue lo que pasó conmigo? ¿Por qué necesitaba protección? ¿De qué demonios me está hablando todo el mundo? Elías retrocedió un paso más. El corredor era estrecho. No podía escapar. Solo podía hablar. Pero no habló. Alguien más sí lo hizo. Una voz detrás de nosotros. Una voz femenina. Una voz que no había escuchado desde hacía minutos. Y que no esperaba volver a escuchar tan pronto. Él no te lo va a decir, dijo ella, porque sabe que cuando lo sepas, vas a odiarlo para siempre. Me giré. Y ahí estaba. Mi novia. Con los ojos rojos. Las mejillas mojadas. El maquillaje corrido.
El cuerpo entero temblando. Pero viva. De pie. Mirándome como si supiera algo que iba a partirme el alma en dos. ¿Dónde estabas? Pregunté, incapaz de procesar si debía abrazarla, gritarle o salir corriendo. Ella no respondió. Solo caminó hacia mí. Lenta. Dolida. Culpable. Lo que te ocultaron todos estos años, dijo con un hilo de voz, es algo que ni tú ni yo deberíamos habernos enterado así. Pero ya es tarde. Se detuvo frente a mí. Mi respiración se trancó en mi garganta. Tu papá trató de protegerte. Elías, también. Y yo fui parte del plan. Aunque no quería. Yo no podía hablar. No podía moverme. Ella siguió. La foto. ¿La traición? Todo esto. Hizo una pausa tan larga que casi me rompe. Empezó por culpa de una persona que te arruinó antes. Una persona que te marcó. Una persona que te hizo daño sin que tú lo supieras completamente. Una persona de tu sangre. Sentí un escalofrío. ¿Quién? Pregunté con la voz quebrada. Ella respiró profundamente. Se giró apenas y señaló a alguien. Yo seguí su dedo. Y mi corazón se detuvo. Estaba señalando a Elías. Mi hermano. Mi apoyo. Mi aliado. Mi protector. Él dio un paso atrás como si lo hubieran acuchillado con el aire. Susurró, no fue así. Ella lo interrumpió con una voz helada. Tú empezaste todo. Tú fuiste el origen del desastre. Y tu papá pasó años limpiando detrás de ti. Elías se quedó sin habla. Yo sentí un vacío enorme abrirse en mi pecho. Y antes de que pudiera reaccionar, mi novia dijo. Y lo peor, protagonista, es que tú no recuerdas la primera traición porque no fue a los 20. Ni a los 19. Fue mucho antes. Se me doblaron las rodillas. El aire desapareció. ¿Cuándo? Pregunté con un susurro ahogado. Ella apretó los labios. A los 14. Mi visión se nubló. Todo se fue al carajo. Y apenas estamos en la mitad del infierno. Si el infierno tuviera una antesala, sería la bodega donde me metí después de ver a mi prima Roberta llorando y mi novia Daniela escapando como si hubiera visto un espíritu. El ambiente olía a polvo, madera húmeda y secretos viejos. Perfecto para una familia como la mía. Cerré la puerta con seguro, necesitando un segundo para no estallar. Pero claro, el universo no iba a dejarme respirar. Porque apenas apoyé la frente contra la pared, algo cayó del estante de arriba y rebotó en el piso a centímetros de mis pies. Una llave. Pequeña. Vieja. Marcada con un número, 27. ¿Qué demonios? La levanté sin pensar demasiado. No reconocía el diseño. No era de la casa, ni del sótano, ni del garaje. Pero ese número sí lo conocía. 27 era el número del casillero que mi mamá usaba en la finca de mi abuelo. El mismo casillero que, según ella, estaba vacío desde hacía años. Ya empezamos mal, murmuré con un nudo en la garganta. Dentro de la bodega había otra cosa extraña. Una carpeta azul, totalmente fuera de lugar entre cajas navideñas. Se notaba nueva, recién puesta. La abrí. Y ahí estaba la pieza del rompecabezas que nadie había querido mostrarme. Un contrato de venta. ¿A nombre de mi mamá? Pero firmado con la firma de mi papá. Y no era una firma reciente. Era de hace 6 meses. ¿Qué es esta mierda? Susurré, sintiendo que algo se reventaba dentro de mí. Busqué más dentro de la carpeta. Encontré recibos. Papeles. Fotocopias. Todo apuntando a la misma cosa. Mi papá estaba vendiendo parte del terreno familiar, a espaldas de todos. A espaldas de mi mamá. A espaldas de mis tíos. A espaldas incluso de mí, que era el que él siempre decía que heredaría esas tierras. Y ahí, doblada en 4, había una nota escrita a mano. Si él pregunta por esto, dile que fue una decisión familiar. Él. Él era yo. Ya no entendía nada. Porque el robo que Omar mencionó. La supuesta traición doble. Ya no sonaba a una simple infidelidad. Era algo más grande. Más sucio. Más antiguo. Y justo cuando estaba tratando de armar el rompecabezas, la puerta de la bodega sonó. Un golpe suave. Luego otro más fuerte. ¿Sebastián? Era la voz de mi madre. Pero no sonaba como la voz dulce que siempre usaba. Era tensa. Temblorosa. Casi, culpable. Me paralicé. Hijo, abre. Tenemos que hablar, ahora. No. No. Ese tono no significaba nada bueno. Me guardé la llave 27 en el bolsillo. Tomé la carpeta. Respiré hondo. Abrí la puerta. Mi mamá estaba pálida, con los ojos hinchados, como si llevara meses llorando en silencio. Atrás de ella, ¿mi papá? Con la mirada clavada en el piso. Y entonces lo dijo. La frase que cambió por completo el sentido de todo lo que yo creía saber. Sebastián, tragó saliva, la foto de Daniela no es lo peor. Tienes que saber que tú, no eres el único hijo que tu padre ha escondido. Mi corazón se fue al piso. Y mi papá levantó la mirada por fin. Es hora de que conozcas la verdad, dijo. La verdadera traición apenas comenzaba.
No recuerdo haber respirado en los siguientes 20 segundos. Mi papá seguía mirándome con esa cara de, sé que la cagué, pero no sabes cuánto, mientras mi mamá parecía lista para desmoronarse de solo pensar en lo que venía. A ver, dije con la voz más rota que digna. Como que, no soy el único hijo que has escondido. Nadie respondía. Nadie se movía. Era como si el aire mismo se hubiera pegado a las paredes. Hasta que mi mamá tomó la carpeta de mis manos con cuidado, como si estuviera levantando una bomba. Todo empezó hace muchos años, susurró. No, déjame a mí, interrumpió mi papá. Ya te hice cargar esto demasiado tiempo. Mi mamá apretó los labios, retrocedió un paso, y lo dejó hablar. Y allí fue cuando mi papá soltó algo que me pegó directo al estómago. Sebastián, tienes un hermano. Alguien de tu edad. Alguien, que nació 2 meses antes que tú. Yo parpadeé 3 veces. Mi cerebro intentó ejecutar la frase como si fuera un archivo corrupto. ¿Un hermano? Sí, respondió él. Nunca te lo dijimos porque fue resultado de una infidelidad mía. Algo dentro de mí se rompió. Se desgarró. Se incendió. ¿Otra infidelidad? Solté con una risa amarga. ¿Qué pasa en esta familia? ¿Hay un combo familiar de traiciones con puntos acumulables o qué? Mi mamá cerró los ojos. Mi papá tragó saliva. El problema, continuó él, es que esa mujer, la madre de ese hijo, es alguien de esta familia. Sentí que el piso se inclinaba. Que todo giraba. ¿Quién? Pregunté, aunque me temblaba hasta la voz. Mi papá abrió la boca, pero alguien lo interrumpió desde el pasillo. Yo. Mi cuerpo entero se congeló. Mi piel se erizó. Mi alma salió a dar un paseo. La persona que caminaba hacia nosotros no debería estar involucrada en absolutamente nada de esto. Era imposible. Era absurdo. Era grotesco. Pero ahí estaba. Mi tía Clara. La hermana menor de mi mamá. La que siempre se vendió como la tía moderna, la cool, la espiritual, la consejera familiar. La que siempre me abrazaba como si supiera demasiado. La que siempre defendía a mi papá en cada discusión. La que siempre decía, las familias deben mantenerse unidas. Pues claro, ahora entendía por qué. Yo soy la madre, repitió con voz calma, casi resignada. Mi mamá dio un paso atrás como si hubiera recibido un disparo. Yo me quedé sin aire. Mi papá, simplemente bajó la cabeza, como si ya hubiese gastado toda su vergüenza. Tu hijo, continuó mi tía Clara, se llama Elías. Y sí, estuvo aquí esta noche. Se me doblaron las piernas. Casi caigo. ¿Él estuvo aquí? Grité. Clara asintió. Y no solo estuvo, agregó. Te vio discutir con Daniela. Te vio acercarte a Roberta. Te vio entrar a la bodega. Te vio, todo. ¿Por qué no se acercó? Pregunté, con la cabeza dando vueltas. Porque, Clara respiró hondo, él piensa que tú arruinaste su vida. Que tú viviste la parte bonita, mientras él se quedó con las sobras. ¿Y lo peor, Sebastián? Su voz bajó a un susurro. Él también recibió una copia de esa foto. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Qué estás diciendo? Pregunté apenas audible. Clara sostuvo mi mirada, y dijo la frase que me heló la sangre. Elías cree que esa traición no es casualidad. Cree que alguien te la mandó a propósito. Y sospecha de alguien muy cercano a ti. ¿De quién? Pregunté. Clara tardó un segundo. Un segundo demasiado largo. De, tu mejor amigo, Marcos. Sentí un rayo en el pecho. No, murmuré, negando con la cabeza. Marcos no. Él no haría algo así. Él. Pero antes de terminar la frase, mi celular vibró. Una notificación nueva. Un mensaje. De Marcos. Y el texto decía: necesito hablar contigo. Lo que viste no es toda la verdad. No me odies cuando te lo diga. Mi mamá se tapó la boca. Mi papá retrocedió. Clara cerró los ojos. No. No puede ser. Y justo cuando iba a abrir el mensaje completo, la luz de la casa se fue. Toda. De golpe. Oscuridad total. Y una voz desde el fondo del corredor gritó: Sebastián, corre. El apagón cayó como un balde de agua helada. Uno que no te moja, te paraliza. La casa entera quedó sumida en esa oscuridad densa que solo se siente en los momentos donde el miedo huele a metal. Sebastián, corre. Gritaron de nuevo desde el fondo del corredor. El grito venía de una voz que conocía demasiado bien. No era mi mamá. No era mi papá. No era Clara. Era Roberta. Mi prima. Y si algo había aprendido esa noche era que Roberta solo gritaba cuando el desastre estaba a punto de caerse encima de todos. ¿Qué pasa? Pregunté, pero ella no respondió. Al contrario, escuché pasos acelerados acercándose. Pasos firmes. Pesados. Como de alguien decidido a no dejarme pensar. Mi papá intentó encender la linterna del celular, pero este solo parpadeó y murió. Mi mamá jadeó. Clara dio un paso atrás, como si el pasado la estuviera alcanzando de frente. No sabía qué hacer. Si correr. Si quedarme. Si gritar. Si llorar. Pero antes de decidir, alguien me empujó con fuerza desde atrás. ¡Muévete! Susurró una voz masculina.
Era Omar. Mi primo. Otra vez metido donde no debía, o donde sí debía. Te están buscando a ti, me dijo al oído. ¿Quién? Pregunté, tratando de estabilizarme. Elías. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese nombre se sentía como un cuchillo recién afilado apoyado en mi nuca. ¿Dónde está? Susurré. Acaba de entrar a la casa, respondió Omar. Lo vi por la ventana. Está furioso. Y tiene algo en la mano. ¿Qué cosa? Omar tragó saliva. Un tubo metálico. Creo que te quiere hablar. Hablar. Claro. En términos familiares, eso significaba partirte la cabeza y luego discutir los detalles. Respiré hondo. Quise pensar. Quise planear. Pero no hubo tiempo. Un estruendo resonó en la sala. Como si alguien hubiera tirado algo grande contra el piso. Luego, un silencio tan profundo que hasta la casa parecía contener el aire. Después, una voz. Grave. Fuerte. Llena de rencor antiguo. Sebastián. Rugió. Sal, que quiero verte la cara. Mi mamá gimió. Mi papá dio un salto. Clara se tapó la boca. ¿Y yo? Yo sentí que todo dentro de mí ardía. Porque esa voz sí que sonaba a alguien que había crecido odiándome sin que yo siquiera supiera su existencia. Omar me jaló del brazo. Ven conmigo. Hay una salida por detrás. No voy a huir, le dije, aunque mis piernas opinaban lo contrario. No es huir, me corrigió. Es evitar que te partan el cráneo con un tubo reciclado. Tenía un punto. Pero antes de tomar cualquier decisión, un rayo de luz apareció entre la oscuridad. La linterna de alguien que se movía hacia nosotros. ¿Quién es? Pregunté. La figura se acercó. Detrás de la luz, una voz familiar. Soy Marcos. Mi estómago cayó 3 pisos. Justo él. Justo ahora. Tenemos que hablar, dijo él, respirando agitado. Ya no puedo seguir ocultando esto. Ni de ti, ni de Elías. Sebas, lo que pasó esta noche, empezó por mi culpa. Y cuando iba a decir más. Crash. La puerta principal se vino abajo. Se escucharon pasos furiosos entrando. La silueta de un hombre, alta, robusta, con el tubo metálico en la mano, avanzando hacia nosotros. Elías. Mi hermano. Y su voz, cargada de una rabia que no entendía límites. ¿Tú y yo vamos a arreglar esto? Ahora. Cliffhanger. La bomba está a punto de estallar. El tubo metálico brilló con un destello asesino cuando Elías avanzó hacia nosotros. En esa oscuridad a medias, con solo la linterna de Marcos iluminando su silueta, parecía un animal acorralado. O peor, uno que llevaba toda la vida soñando con morder. No te acerques. Gritó mi mamá, pero su voz se quebró como vidrio. Elías no le hizo caso. Ni siquiera la miró. Sus ojos estaban clavados en mí como si fuera la raíz de todos sus males. ¿Así que este es el famoso Sebastián? Soltó con una sonrisa torcida. El hijo dorado. El bendecido. El preferido. El que tuvo lo que a mí me arrebataron. Cada palabra era un golpe. No físico, todavía. Elías, dije levantando las manos, no sé qué te contaron, pero yo no tuve nada que ver. Cállate. Rugió, levantando el tubo. Y lo bajó. De no ser porque Omar me empujó hacia la izquierda, ese golpe me habría partido la mandíbula. El tubo chocó contra la pared con un sonido seco que hizo eco por toda la casa. Marcos movió la linterna hacia él. Elías, escucha. Yo tengo algo que decirte. Exclamó, entrando entre los dos como si fuera árbitro de pelea callejera. Cállate tú también, escupió Elías. A ti también te conozco. A ti te mandaron la foto, ¿no? Sí, admitió Marcos. Pero no para que hiciera daño. Elías se rió, una carcajada dura, sin alma. ¿Y no lo hiciste? Dijo señalándonos. ¿No fuiste tú quien empezó todo esto? ¿Quién le mandó eso a Sebastián, sabiendo que lo iba a destrozar? ¿Quién alimentó este caos? Marcos tragó saliva. Por primera vez en mi vida, lo vi temblar. Yo, intenté protegerlo, murmuró. Protegerme. Ajá. Como quien te avisa que tu casa se está incendiando, después de prenderle fuego él mismo. Elías dio un paso más. Omar se interpuso, pero Elías lo empujó como si fuera papel. ¿Protegerlo? Continuó él, furioso. ¿Tú filtraste la foto? No, yo no la filtré, dijo Marcos levantando las manos. Yo, recibí la foto de alguien. Alguien que quería que Sebastián y Daniela terminaran. Alguien que pensó que era lo mejor. Mi corazón latía en mi garganta. ¿Quién te la mandó? Pregunté, sintiendo que venía otra bomba. Marcos cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Y dijo. ¿La envió? Daniela. Elías bajó el tubo un poco. Yo sentí que el mundo se me caía encima. Eso no tiene sentido, susurré. ¿Daniela me mandó la foto, de ella misma, engañándome? Marcos asintió lentamente. Porque no quería que tú descubrieras la otra parte. Lo del casillero. Lo de tu papá. Lo de tu familia. Ella solo, quería que terminaras con ella antes de que tú supieras todo lo demás.
No sabía si reír, llorar, gritar o incendiar el árbol de Navidad. ¿Y por qué tú? Pregunté, con la garganta cerrada. Marcos bajó la mirada. Porque ella y yo, suspiró, estábamos hablando desde antes. Mucho antes. ¿Y yo? Sus ojos se llenaron de culpa. Sebas, yo estuve involucrado en esto más de lo que tú crees. Sentí un zumbido en los oídos. Elías volvió a apretar el tubo. Mi mamá lloraba sin ruido. Clara se agarraba al marco de la puerta. Y justo cuando Marcos iba a soltar lo que faltaba, la luz regresó. Un destello blanco inundó la casa. Todos quedamos ciegos por un segundo. Y en ese instante, ¡pum! Un golpe seco. ¿Elías había soltado el tubo? Pero no porque quisiera. Alguien lo había derribado por detrás. Él cayó al piso con un gruñido. Y cuando giramos para ver quién había hecho eso, ahí estaba. Daniela. Con la mirada firme. El cabello revuelto. Y un ladrillo en la mano. Ya estuvo bueno, dijo con voz baja, casi fría. Sebastián, tenemos que hablar. Y tú, Marcos, más te vale decirle la verdad antes de que la diga yo. Elías se incorporó, furioso. Yo no sabía si correr, abrazar a alguien o pedir un exorcismo. Porque Daniela no venía a explicar. Venía a rematar. Daniela seguía ahí, sosteniendo el ladrillo como si fuera la invitación oficial al caos final. Tenía la respiración agitada, el delineador corrido y la mirada de alguien que venía a decir todo lo que faltaba, aunque eso acabara de romper la casa entera. Elías se levantó tambaleando, tocándose la cabeza donde lo había golpeado. ¿Tú estás loca o qué? Le gritó. Daniela lo ignoró por completo. Caminó directo hacia mí, como si los demás fueran sombras. Sebastián, dijo despacio. Tú y yo, tenemos que aclarar esto ahora mismo. Porque si alguien más abre la boca antes que yo, las cosas van a quedar peor. Marcos dio un paso hacia ella. Dani, espera. Yo. Ella lo detuvo levantando el ladrillo como advertencia. Tú. Ni una palabra, espetó. Bastante hiciste ya. Yo no sabía si tenía miedo, rabia o ganas de sentarme a llorar como protagonista de novela barata. Pero algo dentro de mí se tensó cuando Daniela dejó el ladrillo en el piso y se cruzó de brazos. Voy a decir la verdad, anunció. Toda. Aunque me odien todos. Mi mamá estaba blanca. Mi papá parecía listo para huir del país. Clara respiraba como si hubiera corrido una maratón emocional. Elías veía la escena con los ojos inyectados. ¿Y Marcos? Marcos parecía un niño atrapado robando en cámara lenta. Daniela continuó. Sí, Sebastián. La foto que recibiste, yo la envié. Omar se ahogó en un ¿qué? Mi mamá soltó un gemido. Yo, simplemente sentí mi estómago encogerse. Pero no por lo que piensan, agregó Daniela. Marcos murmuró. Dani, por favor. Cállate. Le gritó ella, con una furia que a mí también me dio miedo. No lo hagas más difícil. Respiró hondo. Me miró fijamente. Y dijo. Sebastián, yo no te engañé. Se escucharon varios ¿qué? Y un marica, ¿cómo? De Omar. ¿Cómo que no? Pregunté, sin comprender nada. Dani, yo vi la foto. Te vi en un motel. ¿Con alguien? Sí, admitió. Estaba allí. Pero no estaba, haciendo lo que tú crees. Y quien tomó la foto, fue Marcos. Me giré hacia él. ¿Qué? ¿Tú la tomaste? Marcos alzó las manos. Sebas, te juro que no fue como piensas, yo. Daniela lo interrumpió. Él me llamó. Esa noche. Me dijo que tenía que verme urgente. Que era sobre ti. Que estabas metido en un problema grave. Y que necesitábamos hablar sin que tú supieras. Mi corazón golpeaba como loco. Yo fui, continuó Daniela. Pensé que se trataba de ti. Pero cuando llegué al motel, Marcos empezó a decirme cosas. Que tú estabas cambiando. Que estabas raro. Que estabas guardando secretos. Que ya no confiabas en nadie. ¿Y luego? Daniela tragó saliva, avergonzada. Luego intentó besarme. Silencio absoluto. Marcos se cubrió la cara con las dos manos. No fue así, murmuró él, yo solo. Intentaste besarme. Gritó Daniela, furiosa. Y cuando dije que no, sacaste el celular y tomaste la maldita foto. Todo el aire se fue de la habitación. Mi mamá lloró. Mi papá negó con la cabeza. Clara apretó los dientes. Elías bufó con asco. Daniela continuó. Marcos quería usar esa foto para que Sebastián y yo termináramos. ¿Para protegerlo? Para que él se apoyara en ti, señaló a Marcos. Porque te morías de envidia de que tuviera novia. Marcos se desplomó contra la pared, derrotado. Sebas, yo nunca quise que llegara tan lejos, susurró. Daniela tiene razón. Solo, no quería perderte. Esa frase me atravesó. Porque tenía sentido. Horrible sentido. Daniela siguió. Pero cuando vi que Marcos estaba dispuesto a arruinar tu vida, yo tomé la decisión de enviarte la foto yo misma. Prefería que pensaras lo peor de mí, antes de verte caer en el juego de él. Yo quería terminar, antes de lastimarte más. Yo sentía el pecho apretado. Demasiado. Demasiado para una sola noche. Pero Elías, que había estado callado, explotó.
Mentira. Rugió. Eso no explica por qué mi nombre está en todo este desmadre. Daniela lo miró de forma extraña. Como si supiera algo que él aún no había escuchado. Porque, dijo ella, tú también tienes algo que ver con esto. Y Sebastián necesita saberlo. Elías frunció el ceño. ¿Qué carajos estás diciendo? Daniela respiró hondo. ¿La mujer que te dijo que eras hijo del papá de Sebastián? ¿La mujer que te envenenó contra él? Sí, mi mamá, interrumpió Elías. ¿Qué con eso? Daniela lo miró directo a los ojos. Ella, te mintió. Tú no eres hijo de él. La casa explotó en gritos. ¿Y yo? Yo solo podía pensar. ¿Quién carajos es entonces el papá de Elías? Cuando salí del edificio donde habían detenido a Mateo, sentí que el frío golpeaba distinto. Como si el aire quisiera recordarme que lo que venía iba a doler mucho más que todo lo anterior. Pero antes de subir al taxi, mi teléfono vibró. Número desconocido. Mensaje único. Si ya abriste esa caja, prepárate para lo que sigue. Lo primero que pensé fue que era otra broma pesada de fin de año. Lo segundo, y lo que realmente me heló la sangre, fue que esa frase era exactamente la misma que había encontrado en el papel dentro del maletín robado. La misma caligrafía. El mismo tono. Me quedé quieto. Como si moverme fuera a activar una trampa. Respiré hondo y le escribí a la única persona que podía tener una pista, Clara. La policía seguía buscándola, pero yo necesitaba respuestas ya. ¿Dónde estás? Si te lo dijera no me creerías. No respondí. Mis dedos temblaban. Ella volvió a escribir. M te mintió desde el inicio. No solo te robó. Te usó. Y lo peor es que no actuaba solo. ¿Con quién? Pregunté. Contigo cuando llegues. No por mensaje. Nos están leyendo. Y antes de que yo pudiera presionarla, envió la última línea. No confíes en nadie que haya estado contigo este diciembre. Nadie. La rabia me agarró del estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Que incluso en mi familia había alguien del otro lado? ¿Que todo este teatro de traiciones venía desde antes de Mateo? Ya no sabía qué pensar. Subí al taxi y le pedí al conductor que me llevara al viejo local de mi papá. Un lugar que estaba cerrado desde hacía meses, pero que de pronto tenía sentido revisar. Porque cuando revisé el maletín por primera vez, vi algo que ignoré por estar en shock, una llave vieja, desgastada, con las iniciales RM. Las mismas de mi papá. Las mismas que usaba para su taller. Cuando llegué al sitio, me sorprendió ver la reja entreabierta. Eso no debería pasar, yo mismo había puesto candado cuando él falleció. Entré con cuidado, sintiendo cada crujido del piso como un anuncio. El olor a madera húmeda seguía ahí, pero no estaba solo. Al fondo, entre los estantes, escuché una respiración. No pesada. No amenazante. Más bien, como alguien llorando. Me acerqué en silencio hasta que vi una silueta encorvada, de espaldas, sosteniendo algo entre las manos. ¿Clara? Pregunté en voz baja. La persona se giró. Y el mundo se me vino abajo de un solo golpe. No era Clara. No era un desconocido. Era alguien que jamás habría imaginado encontrar ahí. Alguien que llevaba semanas actuando como si no supiera absolutamente nada. Y lo peor. Tenía en sus manos una foto mía, junto a Mateo, y un contrato con mi firma falsificada. Justo cuando intenté hablar, esa persona levantó la vista con los ojos rojos y me dijo. Lo siento, no debiste llegar tan lejos. Y en ese instante escuché pasos detrás de mí. Pasos firmes. Rápidos. Amenazantes. Me giré. Y la puerta del taller se cerró de un portazo. Alguien más acababa de entrar. El golpe de la puerta resonó tan fuerte que sentí el eco en el estómago. Me giré despacio, como si acelerar ese movimiento pudiera romper lo poco que quedaba de mi cordura. Y entonces lo vi. Él. La última persona que hubiera imaginado en ese lugar, en ese momento, y sobre todo, del otro lado. La luz tenue del taller cayó justo sobre su cara, y por un segundo deseé que fuera una sombra, un reflejo, un mal sueño. Pero no. Ahí estaba, respirando con calma, como si todo estuviera perfectamente planeado. ¿Tú? Susurré, sintiendo que el piso se inclinaba. Él sonrió. Una sonrisa lenta, torcidita, casi orgullosa. Ese tipo de sonrisa que solo alguien que ya ganó una partida se permite hacer. Tranquilo, dijo, no tienes por qué hacerlo más difícil. Mi mente corría como si intentara reconstruir un rompecabezas al que de repente le faltaban la mitad de las piezas. Pero no. No era eso. Era que él siempre había tenido todas las piezas. Y yo, ninguna. Le lancé una mirada a la persona que estaba llorando en el banco, con la foto y el contrato. Sus manos temblaban. El ambiente olía a miedo, traición y metal oxidado. ¿Desde cuándo? Pregunté sin apartar la vista. Él dio un par de pasos hacia mí, como si midiera cuánto me quedaba antes de quebrarme. Desde antes de que empezara diciembre. ¿Y Mateo? Mateo fue útil, hasta que dejó de serlo. Mi respiración se volvió un hilo. Esa frase. Ese tono. Era idéntico al mensaje anónimo. Y al papel del maletín. Fuiste tú quien le envió el mensaje a Clara. No todo. Pero sí lo suficiente para que corriera como una idiota. Una punzada me atravesó el pecho. No sabía si era rabia o decepción. Probablemente ambas.
¿Qué necesitas de mí? ¿Por qué tanta mierda? Él levantó la ceja. Luego sacó un sobre arrugado del bolsillo de su chaqueta y lo dejó caer sobre la mesa del taller. Cayó con un sonido pesado, demasiado pesado para ser solo papel. Porque no eres víctima, hermanito. No me llames así. Perfecto. Pero igual lo eres. Aunque no en el papel que crees. Tomé el sobre con las manos temblorosas. Lo abrí. Y lo que vi adentro me dejó sin aire. Eran documentos. Pero no cualquiera. Mi firma. Mi nombre. Mi cédula. Mi dirección. Y transferencias, hechas a la misma cuenta que había vaciado Mateo. ¿Esto es falso? Grité. Claro que sí, dijo él, moviendo la cabeza con condescendencia, pero ¿crees que a la policía le importará cuando aparezcan en tu computador? Sentí la garganta cerrarse. Estaba claro, me habían preparado una caída redonda. Perfecta. Me giré hacia la persona que seguía llorando en la esquina. ¿Tú también estabas en esto? Ella negó con fuerza. Yo solo seguí órdenes. ¿Órdenes de quién? Susurré. Ella levantó la mirada, con los ojos desorbitados, temblando. Señaló detrás de mí. Hacia él. De tu hermano. Y ahí sí que sentí que el mundo se me partía. No por la traición. No por el montaje. No por la doble jugada. Sino porque él no debería estar vivo. No después de lo que pasó hace años. Tú, ¿no puedes estar aquí? Completó él, sonriendo. Sí, ya sé. Y dio un paso más hacia mí. Pero ahora que descubras por qué, vas a desear que no lo estuviera. Mi hermano, mi maldito hermano, el muerto, el enterrado, el que durante años lloramos, estaba frente a mí respirando, hablando, moviéndose. Y disfrutando cada segundo de mi shock. No sabía si gritar, correr o simplemente dejarme caer. Pero él no me dio opción. Deja esa cara, dijo, acercándose como si estuviéramos en una conversación normal, parece sorprendido. Y eso que siempre fuiste el más ingenuo de la familia. Tú estabas muerto. Yo te vi. Viste un cajón cerrado, corrigió, encogiéndose de hombros, no un cuerpo. Sentí el estómago revuelto. Esa frase me golpeó como una patada en las costillas. ¿Qué estás diciendo? Él sonrió. Esa sonrisa que siempre odié cuando éramos niños, pero que ahora se veía, peor. Mucho peor. Estoy diciendo que papá sabía demasiado. Más de lo que debía. Y alguien tenía que desaparecer para que todo siguiera, normal. Miró alrededor del taller, tocando una mesa con nostalgia falsa. Este lugar, guardaba cosas que no debían salir. Y si tú no hubieras sido tan curioso, nada de esto habría pasado. La persona que lloraba en la esquina sollozó más fuerte. Mi hermano la fulminó con la mirada y ella se cayó de inmediato. ¿Papá sabía? Pregunté, apenas en un susurro. Sabía. E intentó frenarme. Pero ya estaba demasiado metido en el negocio como para hacerse el héroe. Así que lo saqué. Lo sacaste. Sentí que la sangre me hervía, ¿qué significa, lo saqué? Una pausa. Un segundo eterno. Exacto lo que crees. El aire se volvió denso. Pesado. Asfixiante. Un zumbido me llenó los oídos, como si mi propio cerebro intentara bloquear lo que acababa de escuchar. No podía ser. No. Podía. Ser. Él levantó el sobre otra vez y me lo lanzó al pecho. Y ahora es tu turno. ¿Mi turno para qué? Murmuré, temblando. Para desaparecer, igual que él. Sentí el corazón golpeando tan fuerte que pensé que iba a salirse. No te preocupes, añadió, ya tenemos el robo, las transferencias, la infidelidad, el maletín, todo perfecto. Y Mateo, el pobre imbécil, ya asumió la mitad de la culpa sin saberlo. ¿Y Clara? ¿Qué le hiciste? Él sonrió con los dientes. Sin decir nada. Y eso fue peor que cualquier respuesta. Pero antes de terminar contigo, quiero que entiendas algo, dijo, acercándose tanto que sentí su respiración en la cara. Papá me dejó un mensaje. Un último consejo. Si tu hermano descubre la verdad, no lo dejes salir vivo. Me empujó contra la mesa. La madera crujió. La persona que estaba llorando gritó algo como, no, por favor. Pero él ya había sacado algo del bolsillo. Un objeto metálico. Brillante. Letal. Y justo cuando lo levantó para acercarse a mí, la puerta trasera del taller estalló. Un ruido seco, brutal, que hizo temblar hasta las herramientas colgando. Alguien entró. Alguien que no esperaba ver jamás en ese lugar. Alguien que cambió por completo el equilibrio del momento. Y cuando escuché su voz, supe que la historia aún no había terminado. Aléjate de él, ahora mismo.